Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio de intervalos de confianza de proporciones. El programa Reactiva Perú ha decidido apoyar a las empresas peruanas de todos los sectores económicos. El BCR afirma que el 90% de las empresas beneficiadas con Reactiva Perú son MIPES, o sea, las micro y pequeñas empresas. Usando un nivel de confianza del 97%, ¿la afirmación dada por el BCR es correcta? Sustente su respuesta. Utilizar los datos del anexo 2. Entonces, lo que debemos es estimar la proporción de la población utilizando los datos de esta muestra. Ya sea que utilicemos Megastat o fórmulas, lo que necesitamos primero es anotar estos datos. N, que es el tamaño de la muestra, lo podemos obtener seleccionando todos los datos que nos están dando y tenemos que el recuento es 26. O podemos utilizar la función contar y seleccionar todos los datos de la muestra. Cierro paréntesis y presiono Enter. Luego debo calcular el número de las micro y pequeñas empresas de este rango de celdas. En la leyenda dice que 1 es que sí es una micro y pequeña empresa y 0 es que no es. Por lo tanto, debo contar solamente los datos que sean 1. Para esto voy a utilizar la función contar.si. Contar.si es una función que me cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición dada. Entonces, el rango es toda la muestra que me han dado, punto y coma, y el criterio es que sea el número 1. Cierro paréntesis y presiono Enter. Esto me indica entonces que hay 21 empresas que sí son MIPE dentro de esta muestra de 26. Por lo tanto, la proporción de la muestra es 21 entre 26. Y este valor entonces es la proporción observada de éxitos en esta muestra aleatoria. El nivel de confianza con el que debo trabajar es del 97%. Ahora sí, si voy a utilizar el complemento Megastat, una vez que cuento con estos datos, me dirijo a la pestaña Datos, selecciono Megastat y voy a escoger intervalos de confianza. Y ahora deberé colocarme en la opción intervalo de confianza para la proporción. Entonces, debo anotar los valores de la proporción de la muestra, que es 0.8077, el tamaño de la muestra, que es 26, y el nivel de confianza con el que se va a trabajar, que es del 97%. Al dar clic en esta opción, voy a obtener los valores del intervalo, el límite inferior y el límite superior. Doy clic en OK y estos valores, que son la salida de Megastat, los voy a copiar y los voy a pegar por acá. También voy a aumentar el tamaño de estos datos y voy a sombrear esta información que justamente son el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo. Es decir, que para construir mi intervalo voy a colocar aquí el valor 0.640 y por aquí en límite superior voy a colocar el valor 0.975. Y como esta es una estimación de la proporción de la población, entonces lo voy a expresar en porcentaje, es decir, 64% y 97.5%. Esto quiere decir entonces que con un nivel de confianza del 97% se puede afirmar que la proporción de la población se encuentra entre el 64 y 97%. Recordemos que debemos responder a que si la afirmación dada por el BCR es correcta o no. Y la afirmación dada por el BCR es que el 90% de las empresas beneficiadas con Reactiva Perú son MIPES. Ese 90% se encuentra dentro de este intervalo.
Por lo tanto, una posible interpretación es que con un nivel de confianza del 97%, la proporción de MIPYMEs beneficiadas con Reactiva Perú está entre 64% y 97.5%, que son el límite inferior y el límite superior construidos en mi intervalo de confianza. Por lo tanto, la afirmación dada por el BCR es correcta, ya que el 90% está contenido dentro de este intervalo calculado. Si no tenemos el complemento Megastat de Excel, entonces podríamos considerar resolver este ejercicio utilizando fórmulas. Para construir un intervalo de confianza de proporciones, debemos utilizar esta fórmula. Observemos que la proporción de la población se va a encontrar entre el límite inferior y el límite superior del intervalo, y que el límite inferior está dado por la proporción muestral menos el margen de error, y el límite superior está dado por la proporción muestral más el margen de error. Entonces, para poder calcular este intervalo, debo tener los valores de la proporción muestral, el valor de z y el valor de n, que es el tamaño de la muestra. Anteriormente, entonces, ya hemos calculado con la función contar cuántos datos tenemos de la muestra, que son 26. Y con la función contar.si hemos contado que en esta muestra existen 21 datos que coinciden con el número 1. Entonces, la proporción observada de éxitos en esta muestra es 21 entre 26. Además, se nos indica que debemos trabajar con un nivel de confianza del 97%. El valor de z para el nivel de confianza del 97% lo podemos observar viendo la tabla con los valores de z para los niveles de confianza más conocidos, o podemos calcular este valor de z utilizando la función inversa de la normal estándar. Recordemos que este cálculo lo debemos hacer para z de alfa medios. Alfa es el nivel de significancia. Si el nivel de confianza con el que vamos a trabajar es 97% y el nivel de confianza es 1 menos alfa, quiere decir que 1 menos el 97%, el nivel de significancia sería 3%, o lo que es igual a 0.03. Pero estamos calculando z de alfa medios, por lo tanto 0.03 entre 2 sería 0.015. Entonces, para calcular el valor de z, voy a utilizar esta función y voy a escribir 1 menos 0.015. Cierro paréntesis y así también puedo obtener el valor de z con un nivel de confianza del 97%. Ahora ya tengo todos los datos para reemplazar en esta fórmula. Como el margen de error lo tengo que restar a la proporción muestral y también lo tengo que sumar a la proporción muestral para el límite inferior y el límite superior de mi intervalo, entonces voy a calcular el margen de error. En esta celda voy a realizar este cálculo. Signo igual, el valor de z, que es este, multiplica por raíz cuadrada, raíz, abro paréntesis, y todo esto es una multiplicación. Entonces, voy a abrir paréntesis para multiplicar el valor de P de la muestra, P, por 1 menos P. Este 1 menos P es Q. Cierro paréntesis de toda la multiplicación de arriba y lo divido entre N, que es 26. Cierro paréntesis de toda la raíz. Entonces, presiono Enter y este sería el margen de error. Entonces, para calcular el límite inferior, a la proporción muestral le voy a restar el margen de error que hemos calculado. Es decir, signo igual, proporción muestral, menos el margen de error. Presiono Enter. Y para el límite superior, signo igual, la proporción de la muestra más el margen de error, más este dato que he calculado acá. Y ya tengo entonces mi límite inferior del intervalo, que es 0.640. Lo voy a anotar por acá, 0.640. Y el límite superior
del intervalo que es 0.975. Como estoy calculando la proporción de la población, entonces lo voy a expresar en porcentaje. Es decir, 64%, y aquí debo colocar el límite superior que es 97.5%. Entonces, una posible interpretación es que con un nivel de confianza del 97%, la proporción de MIPES beneficiadas con Reactiva Perú está entre, y aquí debo colocar el límite inferior, 64, expresado en porcentaje, y el límite superior, que es 97.5. Por lo tanto, la afirmación dada por el BCR es correcta, ya que el 90% está contenido dentro de este intervalo. Entonces, así es como podemos calcular intervalos de confianza para proporciones cuando tenemos megastat, y si no tenemos megastat, podríamos considerar utilizar entonces fórmulas.